Lo llamaban arroz con huevo porque él no comía otra cosa. Había migrado a Nueva York con la ola de ecuatorianos que salieron despavoridos tras la crisis de los 90 hacia España, hacia Italia, hacia los Estados Unidos, hacia cualquier país que les ofreciera lo que el Ecuador no ofrecía, que era un futuro y una moneda estable. Él vivía en Queens, a las afueras de Nueva York, y compartía un departamento con otros cuatro latinos. Fue el mexicano, de hecho, el que lo bautizó así, arroz con huevo. Porque en las noches, cuando su cuerpo cincuentón reclamaba, tras una larga, larguísima, extenuante jornada como obrero, en la que había cargado sacos y picado cemento y hecho cosas que llevaban a sus manos a partirse, cuando fueran hacia 2 o 3 grados apenas, y él se movía y movía las piernas como cuando era chico y tenía ganas de ir al baño y no lo dejaban. Pero era solo para poner el cuerpo a moverse y sentir algo de calor al menos. Entonces, cuando sentía todo eso, después de todo eso, cuando llegaba a casa, al departamento compartido, iba con afán a la cocina, prendía la estufa, preparaba arroz blanco y tan pronto como podía freía 2 o 3 huevos, a punto, no muy hechos, no muy crudos, a punto. Y entonces por fin, se llevaba algo a la boca desde la mañana cuando tomaba café con pan. Por eso no era Osvaldo, ni Javier, ni Marcelo, él era arroz con huevo. Yo no sé en realidad cómo se llama, porque nadie lo llama así, porque la persona que me cuenta sobre él no lo llama así. Él no tenía una extraña fijación con el platillo, que por cierto a mí me encantan. Pero cuando los otros, el mexicano, los colombianos y el hondureño, le preguntaban por qué comía todos los días lo mismo, él mentía. Él decía que así había sido siempre. Mentía sin que se le notara, ojo. Mentía sin drama. Pero todos sabían que mentía, porque todos ellos eran migrantes también. Sabían ellos que arroz con huevo estaba afanado, estaba desesperado por ahorrar cada dólar que pudiera y enviarlo a casa. Ellos lo sabían porque lo hacían también, solo que no eran tan disciplinados, solo que querían disfrutar la vida mientras lo hacían. Arroz con huevo efectivamente hacía eso. Y una vez a la semana, desde el teléfono a un par de cuadras, llamaba a su pueblo, donde también en un teléfono a un par de cuadras de casa lo esperaba su esposa Rosita, con quien se casó cuando él tenía 20 y ella apenas había cumplido 18. Había sido su primera novia y la había dejado embarazada antes de la boda y tuvieron que apurarse con el matrimonio para que el padre de Rosita no le metiera un balazo. Y ahora tenían 3 hijos más, 3 muy pequeños, que crecían sin verlo. Pero él, como era un buen padre, les decía que hicieran caso a la mamá y que estudiaran. Que hicieran caso a la mamá y que estudiaran. Esas son las 2 cosas que le parecía importante decirles. Nunca les prometió llevarlos para allá. Queens no era un lugar para un niño, pensaba él. Y entonces les pedía que le pusieran a Rosita y antes de colgar, cada vez que llamaba, le disponía que pagara la cooperativa y que anticipara la cuota y que hiciera un abono a capital, porque sabía él que ya había sacado un crédito para pagar la casa que estaban construyendo y en la que vivirían juntos cuando todo hubiera valido la pena, cuando hubiese tiempo para por fin volver a ser todos juntos. Todo eso lo sabían los latinos, aunque no lo supieran. Lo suponían entonces. Por eso cuando se pedía una pizza o unos tacos o una comida especial de vez en cuando, y arroz con huevos se negaba porque sabía que le tocaría pagar su parte, igual entre todos ellos, porque latinos al fin y al cabo, ponían y lo invitaban a un pedazo. Y él agradecía con mucha vergüenza, sobre todo cuando le ofrecían además una cerveza que tomaba desesperadamente. Pero el día siguiente, religiosa, disciplinadamente, de vuelta el arroz. Así pasó un año, 2, 3, hasta que un día al volver,
El hondureño y los colombianos lo encontraron arroz con huevo sentado en la mitad de la sala del departamento, con un pedazo de steak tomahawk que se veía iba a desbordarse de los platos plásticos que tenían en casa por vajilla. Él ni mirarlo siquiera, tenía la cabeza gacha y la mirada pegada a la comida y la paz imperturbable de un monje tibetano que está a punto de comenzar la oración. Ellos absortos, incapaces de interrumpirlos y cuestionarlos y preguntarle, tuvieron que esperar el arribo del mexicano, que era el más atrevido de todos, para que se animara. El mexicano le preguntó al cuate si todo estaba bien. Y el cuate, o sea, arroz con huevo, le respondió mientras masticaba el steak infinito, del que casi podrían haber comido los cinco. Eh, que sí, que finalmente, tras 3 años de completa austeridad, lo había logrado, había completado la platita que hacía falta para pagar el crédito, porque con eso finalmente habría pagado su casa. Y todos se sintieron muy felices y todos quisieron pedir cerveza y todos quisieron celebrar. Pero él que tenía la boca llena y la lágrima vacilante en el córner del ojo, meneó la palma abierta como pidiendo tiempo y siguió. Y les dijo que había llamado a su Rosita, a su esposa, muy emocionado para decirle que esta era entonces la última cuota que habían calculado, por confirmar que lo habían logrado, que pronto entonces volvería, que volverían a ser entonces todos juntos en una sola casa. Pero la respuesta que había obtenido es que no había tal casa. ¿Cómo que no hay casa? Rosita hizo un silencio largo, largo, largo de verdad, que si lo reprodujera a todos obligaría a ustedes a abandonar el video. Y confesó entonces lo inconfesable, y le dijo que había otro, que la vida era muy dura, que la plata no alcanzaba, que los niños, que hacía rato que dejó de pagar, que un montón de cosas que arroz con huevo simplemente ya no escuchó. Y recuerda haber colgado el teléfono y recuerda haber caminado a la casa y recuerda haber parado en un restaurante en el que nunca antes había parado y pedir un pedazo de carne, el más caro que tuvieran en la carta. Y entonces se sentó a comer su steak. La historia llegó a mí hace muchos, muchos, muchos años, contada por una entrañable amiga, la Chumbe, en una tarde de café seguramente. Yo soy Andrés Boscán, bienvenidos a esto es Café La Posta.